Hoy es domingo 4 de mayo del año 2014 y nos iniciamos a partir de la noche del día 30 de abril con el inicio de las lluvias que han llegado a nuestra nación. A Dios damos gracias por enviar esas lluvias y que en estos 3 días que han pasado ha estado lloviendo, que nuestras oraciones sean porque haya esa lluvia para que la tierra produzca el alimento que nosotros necesitamos. Repito, las gracias sean dadas a nuestro Dios. Estamos estudiando siempre del libro de Apocalipsis. El tema digno es el Cordero, que está basado precisamente en el capítulo 5. ¿Quién es digno? Ya lo hemos visto. Hemos visto acerca del rollo y ahora vamos a continuar precisamente con esa descripción de ese capítulo 5. O sea, vamos a seguir hablando y ahora continuamos con la búsqueda. Allí en Apocalipsis, en el capítulo 5, en los versos 2 y 3, noten lo que se le estaba revelando al apóstol Juan. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. La tensión se acrecentó cuando un ángel fuerte se puso de pie sobre el estrado. Y este ángel, pregonando a gran voz, que debió de haber resonado por todo el mundo espiritual y también el físico, lanzó precisamente este reto: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Recuerden que eso es lo que estamos tratando. ¿Quién va a abrir ese libro? ¿Quién es digno de abrir ese libro? La versión American Bible elabora más la pregunta, quedando esta pregunta de esta manera: ¿quién es digno de abrir el rollo? ¿Y quién está autorizado y tiene los méritos y es moralmente apto para desatar los sellos? Hay algo importante que hay que destacar, que el desatar un sello suponía mucho más que romper la cera. Ya en intervenciones pasadas les he aclarado que usaban un tipo de mezcla como parecido el color al chocolate, que la calentaban, luego cuando estaba semidura ponían el sello y luego con el enfriamiento se endurecía y así quedaban sellados los documentos. Entonces, el desatar un sello suponía mucho más que romper esa cera. Es decir, que abría un sello, se hacía responsable del contenido del documento. Eso es bien claro. No simplemente como que se le dijera a alguien: toma este libro, este rollo, ábrelo. Simplemente un servidor, sino que si lo iba a abrir es porque era responsable del contenido de ese libro. Después que la pregunta fue hecha, debió de haber habido una pausa, una prolongada pausa, podemos decir, y mientras tanto el apóstol Juan esperaba una respuesta. Él esperaba una respuesta, estaba seguro de que alguno debía de hallarse que pudiera abrir el libro.
Y después de todo, él había recibido la orden de escribir. Si ustedes recuerdan, en el verso 19 del capítulo 1, ahí se menciona las cosas que iban a hacer después. Las cosas que iban a hacer después. Además, cuando fue invitado a entrar en el cielo, una voz le dijo, noten el verso 1 del capítulo 4, también a manera de recordatorio, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así, imaginamos al apóstol Juan quedándose sin aliento, hermanos, quedándose sin aliento y esperando que alguien pasara adelante y revelara las respuestas a las preguntas que tanto le estaban inquietando. ¿Qué iba a acontecerles a los cristianos? ¿Iba a salir todo bien? ¿Cómo podía hacer Dios que todo saliera bien? ¿Ven? Más adelante, precisamente, vamos a dar respuesta a estas interrogantes. Por eso estamos hablando de esa búsqueda. Pero en los versos 3 y 4 se manifiesta la tristeza específicamente del apóstol Juan. Miren lo que dice aquí en esos versos 3 y 4. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La triste realidad era que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El número, cuando se está hablando ahí, antes me quiero referir cuando dice debajo de la tierra. La frase, ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es sencillamente una manera enfática de decir ninguno en ningún lugar. Óigase bien, ninguno en ningún lugar era capaz de abrir el libro. Mire, comparemos esta situación con Filipenses capítulo 2 y el versículo 10. Allí se nos expresa una situación que complementa lo que estoy diciendo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, hablando de que no habrá ninguna persona que no se doblegará ante nuestro Señor. Entonces, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El número de los que estaban en el cielo debió de haber incluido ángeles, serafines, querubines y arcángeles como Miguel. La frase en la tierra debió de haber abarcado a grandes líderes cristianos, a piadosos santos y al mismo apóstol Juan. Noten que ahí se habla de la expresión debajo de la tierra. Esta expresión debajo de la tierra se refería al lugar donde moran los espíritus. Debajo de la tierra se refiere a la esfera del Hades, lo invisible para nosotros, donde los muertos esperan precisamente el juicio final, donde hay dos lugares, el lugar de salvación y el lugar de condenación. Sabemos bien que cuando Jesús murió, su alma fue temporalmente al Hades. Ahí lo dice en Hechos capítulo 2, verso 31. Pero más adelante, en el Nuevo Testamento, se nos dice en efecto
que Él estuvo debajo de la tierra. Miren lo que tenemos en capítulo 4 de Efesios, el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En la traducción de Apocalipsis capítulo 5, verso 3 de la versión de la American Bible se lee: debajo de la tierra, en el reino de los muertos, el Hades. Entonces, hermanos, esta expresión debajo de la tierra, que se refería al lugar donde moran los espíritus de los difuntos, e incluía a notables siervos de Dios como Abraham, como Moisés, como David, como Elías, como Pablo. Estos pudieron haber sido grandes y buenos siervos, eran de renombre, eran respetados, pero ninguno fue hallado digno de abrir el libro. Ninguno pasó adelante, hermanos. Ninguno pasó adelante. Entonces, en ese momento, al apóstol Juan debió de haberle parecido que jamás iba a poder enterarse de lo que él anhelaba conocer. Nos sorprende esta situación. ¿Por qué? Bueno, que haya escrito, miren lo que dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La palabra que se traduce aquí, hermanos, por lloraba, óigase bien, la palabra que se traduce por lloraba significa llorar amargamente. También significa lamentar. O sea, Juan, cuando dice que está llorando, él está llorando amargamente. Él se está lamentando. Es la misma palabra que usó Lucas cuando escribió acerca del llanto de Jesús sobre Jerusalén. Consultemos en Lucas capítulo 19 y el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, lloró amargamente sobre ella. Se lamentó amargamente sobre ella. En esa situación se está considerando. En otras palabras, pues, es un llanto causado por una angustia mucho más profunda que un dolor físico. Usted puede tener un dolor, pero puede encontrar solución al dolor a través de un medicamento, a través de diversas maneras, y ahí termina ese lamento. Juan lloró a causa de su preocupación por sus sufridos hermanos y hermanas. Lloró porque no podía conocer la forma como Dios había dispuesto a salvarlos. Pero fíjense bien, yo estoy narrando la escena que se estaba dando en ese momento. ¿Ven? No nos vamos a detener en esa escena porque la escena que se da es una escena completa. Si bien es cierto que estas dos intervenciones de hoy día del Señor durante esta mañana vamos a avanzar en el estudio, probablemente no lleguemos a la conclusión determinante de cómo es que el apóstol Juan se calmó en su llorar. Hermanos, al ver nosotros el mundo que está perdido en el pecado, no es difícil, hermanos, ver a nuestra nación todos los días a través de las noticias televisadas. Nos damos cuenta cómo está nuestro mundo, en nuestra nación, que está perdido en el pecado. Al ver el sufrimiento de los que tratan de hacer lo bueno, nosotros vemos que hay personas que tratan de hacer lo bueno
y no pueden hacer lo bueno. Esto causa sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos angustiamos tan profundamente como se angustió el apóstol Juan. ¿Ustedes creen que hablo por mi persona cuando yo veo las noticias a la 1 de la tarde, mueren personas inocentes? Yo sufro, hay un lamento fuerte, hay una impotencia de no poder hacer nada en el sentido de lo real. Claro, yo puedo hacer mucho a través de mis oraciones, pedirle al Señor que calme esta situación, pero en la realidad de lo físico, de lo que está sucediendo, en la muerte de gente inocente, hay sufrimiento. Entonces tenemos que ver, hermanos, ver cómo llora el anciano Juan y darse cuenta de que hay cosas que realmente merecen que se llore por ellas. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos de cosas que merecen que se llore por ellas. Usted tiene que entender esto, hermano. Bíblicamente hablando, en su actitud espiritual como cristiano, vayamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a darnos cuenta ahí de situaciones por las cuales se puede llorar. Dice aquí en Joel capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y mire cómo dice, con ayuno y lloro y lamento. O sea, el Señor demanda esa situación de lloro por las cosas que realmente no se pueden arreglar y que nos causan profunda tristeza. En Marcos, en el capítulo 14, el versículo 72, dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ese lloro amargo, llorar amargamente. Vayamos a Filipenses capítulo 3 y el versículo 18. ¿Ve? Allí también se presenta otra situación semejante al lloro. Dice en Filipenses 3, verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales lo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Lo dice llorando pues con lamento, con profundo lamento, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, muchas veces lloramos por lo insignificante y no nos dejamos conmover por cuestiones que tienen repercusiones eternas, hermanos. Ese es el mensaje que aquí se está presentando. Y el escritor del libro de Eclesiastés dice, hay tiempo de llorar, hay tiempo de llorar. Bueno, dice la palabra de Dios en los versos 5 y 7, y vi un cordero. Miren, vamos a leer estos 3 versículos. Y uno de los ancianos me dijo, miren, aquí viene la calma, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí, hermanos, se habla, dice, y vi un cordero, pero se habla en el verso 5 de un majestuoso león. Se habla de un majestuoso león. No fue por mucho tiempo que lloró el apóstol Juan, hermanos. ¿Por qué no fue por mucho tiempo que lloró el apóstol Juan? Ya que uno de los ancianos hizo que cesaran sus lágrimas cuando le dijo que había uno que era digno, le dice. Hay uno que era digno, ¿por qué? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Es como ustedes imagínense que aquí en esta gaveta hay un tesoro que es determinante para la vida de la iglesia aquí en Quesaltepeque, pero tiene llave y no se puede abrir y no existe la llave. Pero de repente alguien de la audiencia dice: hermano, el hermano o la hermana fulana tiene la llave y ella o él está dando clase a los niños, vamos a pedírsela. Entonces se consigue la llave y se abre y aquel lamento termina, porque al fin y al cabo la iglesia va a tener acceso a ese tesoro que está dentro de la gaveta. Estoy hablando en una forma material. Estoy poniendo esa ilustración, hermanos, para que se entienda que viene, cuando se anuncia esto, viene una consolación, viene una realidad. Claro, lo que vamos a ver más adelante, el contenido que tiene este libro con esos 7 sellos, es algo verdaderamente maravilloso. Entonces, vemos que los títulos que usó el anciano eran expresiones mesiánicas. El león de la tribu de Judá, lamentablemente no lo hice a tiempo, pero quería ilustrar esto. El hermano Nelson conectara inmediatamente el himno que los jóvenes del Baxter grabaron hace unos 15 años, más o menos, de este himno que habla del león de la tribu de Judá, pero a lo mejor lo hagamos el próximo domingo del Señor. Ese león de la tribu de Judá nos recuerda, hermanos, y aquí está el contexto histórico. Vayamos al libro de Génesis capítulo 49 y vamos a leer los versos 8 hasta el 11. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, y en la sangre de uvas su manto. Ahí termina esta declaración. Bueno, aquí, hermanos, vemos que Jacob, mediante un acto profético, le cedió el cetro a su hijo Judá. Le cede el cetro a su hijo Judá, haciendo a sus descendientes la tribu de los reyes, precisamente merecedores de esta situación. Iban a ser herederos de esta bendición que ahí se está hablando. El hecho, hermanos, de que para los escritores bíblicos el león
era la bestia más fuerte y feroz que se conocía. El título que se da, el león de la tribu de Judá, debe de significar que se trataba del más grande de los descendientes que alguna vez tendría el cuarto hijo de Jacob. Y seguimos viendo esto. La expresión, la raíz de David, nos recuerda Isaías capítulo 11, que habla de la raíz de Isaí. Vamos a Isaías capítulo 11 y consultemos el verso 10 específicamente, donde nos lleva a esta situación en una forma muy clara. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Consultemos el verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era, por supuesto, el padre de David. La importancia primordial de la frase "la raíz de David" reside en que el Mesías tenía que provenir del linaje de David. Hablando más sobre la frase "la raíz", también tiene implicaciones secundarias. En primer lugar, la palabra raíz puede significar que es la fuente de. La fuente de es lo que a su humanidad concernía. Jesús tenía sus raíces en David, pero en lo que a su deidad concernía, Jesús es la raíz de David. Y en segundo lugar, la palabra raíz nos recuerda Isaías capítulo 53, verso 2, que dice esta cita bíblica de Isaías 53, verso 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Hermanos, cuando Jesús nació habían pasado siglos desde la última vez que un descendiente de David se había sentado en el trono, y la línea davídica había declinado en gran manera, pero no se dejó por alto, no pasó por desapercibido, porque el Señor cumplió esa descendencia que vendría del Señor, precisamente de David. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que hay una versión que se lee el gran descendiente del rey David, el gran descendiente del rey David. Se recalca pues que aquel que era león de Judá, aquel que era raíz de David, había vencido. ¿Para qué, hermanos? Para abrir el libro. Él era digno de abrir el libro. Vencido, hermanos, si ustedes recuerdan, fue una de las palabras que vimos una y otra vez en las cartas a las 7 iglesias. Y es la forma verbal de la palabra griega que se traduce por victoria. Vencido, o sea, esto lleva implícito precisamente victoria. El hecho de que él había sido victorioso, hermanos, lo hizo merecedor de abrir ese libro. Él había sido victorioso, entonces tenía todo el derecho de abrir ese libro. Es probable que usted ya haya deducido que el pasaje se refiere precisamente a Jesús. Por el lado humano, Jesús era descendiente de Judá y de David. Mire, vayamos a la genealogía en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Ahí se habla vastamente en relación a esta genealogía y lo deja bien claro. Vamos a leer varios versículos, 1, 3, 6 y 17.
El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Verso 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, hermanos, vamos a seguir ayudándonos con Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, el verso 14. Ahí expresa diciendo: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el verso 16, lo recalca: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que era, además de un vencedor, venció la tentación. Y los constantes, los continuos ataques de Satanás y las decepciones de la vida, Él las venció. Él fue totalmente vencedor. Como lo vamos a ver más adelante, el texto se refiere primordialmente a la victoria de Jesús sobre la muerte. Voy a parar hasta acá. Voy a continuar en la segunda parte que corresponde al sermón de la mañana a hablar de este cordero inmolado. Verdaderamente muy hermoso lo que habla acerca de este cordero inmolado.